acá ya las vimos en algunas diapositivas que están cargadas en la página. Y va a estar bueno que la volvamos a ver rápidamente, por lo menos rápidamente, para que quede claro. Unas cuantas cosas que podríamos ir resaltando de acá es que hacemos la carga de bibliotecas. La función SymPy que les había mencionado, que en la clase de ayer, que usamos los módulos Integrate y Simplify, y también vamos a usar series. Y para algunos símbolos, acá también, todo esto para trabajar dentro de estos módulos sin tener que poner np.cos, np.sim y pi. Nos facilitan un poco ese trabajo. Y bueno, arrancamos con el tema de filtros FIR, que habíamos dicho que las siglas provenían de la respuesta finita al impulso. Es decir, que cuando nosotros a estos sistemas les damos en la entrada una función impulso, a la salida vamos a tener una cantidad finita de elementos. No así como en el caso del filtro IR, que es la respuesta infinita al impulso. Entonces, una de las primeras cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta con estos filtros es que estos filtros son sistemas no recursivos. Eso, visto gráficamente o dicho de otra forma, podríamos decir que tenía todos sus polos en el origen, lo cual le daba una gran estabilidad. Cuando hablábamos del diseño de los filtros FIR, habíamos dicho que se trataba de diseñar un sistema que cumpla ciertas especificaciones. Por lo tanto, se trataba de un problema de aproximación. En el caso de los filtros FIR, esa aproximación iba a ser de tipo polinómica. Y en el caso de los filtros IR, que vamos a ver más adelante en la materia, era una aproximación con una función racional. Para que veamos un poquito mejor, le voy a compartir unas imágenes. Me parece que las voy a compartir las dos juntas. Ahí va. Fue un poco grande. Bien, en la primera expresión vemos que esta nos está diciendo cómo las salidas del filtro solo están dependiendo de la entrada actual y las pasadas, y no depende de las salidas pasadas. Esta era la expresión de un sistema no recursivo, en donde CR era en los coeficientes y R era el retardo, R con un valor desde 0 hasta M. Y si nos trasladamos al plano Z y definimos H de Z, esto podría ser expresado de esta forma, con CR sigue siendo los coeficientes, y esta función se la puede expresar como Z a la menos R. Después, si nosotros hacemos el reemplazo de Z por E a la J omega, nos termina quedando una expresión en donde ahí vamos a poder apreciar otra cosa que dijimos en teoría, que los coeficientes del filtro son efectivamente coeficientes de una serie de Fourier. Les comparto una imagen. La expresión que tenemos arriba están dadas acá en la columna de filtro, y vemos que acá tenemos h minúscula de n, que
nos dice cómo obtener los coeficientes a partir de la respuesta en frecuencia y cómo obtener la respuesta en frecuencia si es que tenemos los coeficientes. Y si hacemos, y bueno, acá a la derecha en la columna tenemos las expresiones correspondientes al análisis de Fourier que vimos en una de las primeras clases. Y bueno, si hacemos una rápida comparación visual y vemos la similitud que tienen las expresiones, vemos que es evidente. HDN, los coeficientes, equivalente, digamos, acá a XDN, y E a la menos J omega N. Entonces, de esta manera podemos ver que efectivamente los coeficientes del filtro se pueden obtener a partir del análisis de Fourier. Vamos a hablar ahora del tema del diseño de los filtros Fourier. Lo primero que vamos a mencionar es que el diseño de los filtros Fourier consiste en obtener estos coeficientes HDN. Vamos a analizar primero algo que también vimos en la teoría, que es el cálculo de los coeficientes del filtro pasa abajo ideal. Y si se acuerdan, en el caso de filtros ideales, los coeficientes eran infinitos. Esto también va con una imagen, la tenemos. Acá. Ahí está. A ver. Acá estamos viendo la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo ideal y vemos que está omega está expresada entre menos pi y pi, y vemos un omega c, la frecuencia de corte del filtro pasabajo, y menos omega c correspondiente a la parte simétrica del espectro. Entonces, ¿cómo vimos que hacíamos esto en la clase teórica? Lo primero que tenemos que hacer es definir por dónde va a estar definido omega. Entre menos pi y pi, y quiero que tenga 1000 puntos. Mi omega c, que le puedo dar el valor que quiera. En este caso vamos a darle pi sobre 8, igual que en la teoría. Y definimos la respuesta en frecuencia del filtro pasabajos ideal con la función piecewise. Primero definimos nuestra variable, el criterio, que voy a querer que cuando el valor absoluto de omega esté entre menos omega c y c, no, mejor dicho, cuando omega esté entre menos omega c y c, menos omega c y omega c, que es lo mismo que decir que el valor absoluto de omega sea menor o igual a omega c. Cuando esto pase, quiero que valga 1. Cuando no se cumpla esto, quiero que valga 0. O bien, y hacemos el gráfico, el mismo gráfico que hacíamos en la teoría, donde acá hacemos plot, omega, y la respuesta de frecuencia, el filtro pasabajo ideal. Ahí tenemos nuestra respuesta en frecuencia. Obviamente, si nosotros variamos esto, por ejemplo, pi sobre 2, este ancho va a ser más grande. Vamos a dejar por ahora pi sobre 8. Es lo siguiente que tenemos que hacer.
También como recordatorio de algo que habíamos visto en la teoría, es que a la hora de aplicar las funciones estas, los métodos estos, integrate y simplify, y series también, hacíamos unos cambios en la expresión y en vez de estar, íbamos a reemplazar omega c por a y omega por x. Y ahora lo voy a ver. Okay. Y escribimos la... Ah, bueno, y obviamente la respuesta en frecuencia se la reemplaza por 1 porque es lo que definimos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir. Fíjense que ya no estoy poniendo NP por... Acá sería omega, pero la reemplacé por X, por N. Lo dividimos por 2pi. Y tengo que decirle que la variable de integración es X, esto entre paréntesis, y va desde menos omega c y omega c, menos a. Y por la duda voy a dejar la aclaración acá, se reemplaza omega por X, y omega c por a. El ejecutar nos entrega esto. Una función en dos ramas. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplificar. No vamos a simplificar la rama de abajo porque ya es bastante simple, no hace falta. Y vamos a concentrarnos en esta. Entonces, para eso, usamos simplify. Y escribimos esta expresión. En este caso es, saco como factor común 0,5i o j, que capaz que se ve un poco chico. Pero bueno, 0,5i. Por p a la menos j a por n menos e a la j por n. J a. Cierro con paréntesis. Y esto me falta dividirlo por y por n. O sea, dame un error. Acá. Ahí está. Dice que escribí la primera rama y me la termina simplificando por seno de a por n sobre pi por n. Entonces ahora defino esto. Lo escribo ahora, esto ya simplificado. Para eso voy a necesitar un NH que vaya desde un valor un poco grande, que sea el tipo flotante. Y los coeficientes del filtro paso abajo ideal también los voy a definir con la función size de variables NH, el criterio, es decir que cuando NH sea igual a 0, va a valer A sobre pi, o sea, omega c sobre pi. Cuando no, va a tener el valor de esta rama simplificada. Entonces, lambda h
omega c sobre pi. Para los otros casos, seno de omega c por nh sobre pi por nh. nh sobre está todo bien. Y graficamos los coeficientes del filtro pasa y nos termina quedando así. Acuérdense que acá termina entre menos 40 y 40, pero en realidad son infinitos, porque se trata de un filtro ideal. Entonces, este es el mecanismo de cómo se obtienen manualmente, entre comillas, los filtros, en este caso el filtro pasabajo ideal. Yo les había dejado como tarea también, podría anotarlo acá para, simplemente para que quede, que hagan también, no le debería llevar mucho porque es simplemente cambiar algunas expresiones, pero es el mismo procedimiento del resto de los filtros, filtro pasa alto, pasa banda y banda stop, que las expresiones las pueden encontrar también en la teoría. Pasamos ahora al tema del diseño de los filtros FIR con ventanas. Para empezar, vamos a ver el caso más simple, que es la ventana rectangular y su respuesta en frecuencia. Con una imagen. Si se acuerdan de la teoría, habíamos visto que la expresión para definir la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular terminaba siendo de esta forma. Pero si nosotros agarramos esa expresión y la expresamos en términos de funciones trigonométricas, de seno y coseno, podemos llegar a una expresión de esta forma, que termina siendo lo mismo que esto. Leamos un poquito acá, que la ventana, en este caso está definida para que valga 1 cuando el valor absoluto de n sea menor o igual a m. M era el semiancho y 0 para el resto de los valores. Esto era sin desplazar. Pero si nosotros queríamos evitar la no causalidad, lo que teníamos que hacer era desplazar estos coeficientes hacia valores positivos de n, restándole acá el m, y de esta manera todos los coeficientes nos quedaban del 0 hacia la derecha. Y nos termina quedando una expresión de esta forma. Que, bueno, para mencionar una cosa más, que también lo vamos a ver en los gráficos, que cuando nosotros usamos una ventana rectangular, los coeficientes se truncaban. O sea, si yo definía un ancho de m igual a 10, terminaba teniendo 2m más 1, 21 coeficientes, y al siguiente coeficiente, el m más 1, ya valía 0. Entonces no suavizaba, como en el caso de las otras ventanas. Que ahora también lo vamos a ver en la gráfica. De nuevo quiero definir un W.
vaya desde menos pi a pi, y que tenga una cantidad n de puntos, que lo voy a definir antes, para que no me tire error, y creo que sea 5000. Y voy a definir un arreglo m con los semianchos. Y vamos a analizar los casos de los, para un m igual a 10, 50, 100. Por la duda vamos a dejar acá, tamaño de las ventanas semianchos. Y también voy a necesitar un arreglo vacío que tenga n filas, es decir, 5000 filas, y la cantidad de columnas según la cantidad de valores de m que yo tenga. Eso lo pongo como len de m, que es 3, en este caso. Y importante, también tengo que aclarar que quiero que sea de tipo complejo, porque vamos a tener números complejos. Yo quiero ver la dimensión, digamos, de este vector que acabo de crear. Vamos a ver que tiene 5000 filas y 3 columnas. 3 porque definí m con un arreglo de 3 elementos. Y ahora lo que tengo que hacer es definir w de esta forma. Para eso, para hacerlo para todos los casos, y no hacerlo uno por uno, utilizo un ciclo for y la función enumerate. Que si se acuerdan, cuando nosotros usamos esta, y van a ser los índices de lo que yo ponga acá, en este caso m, y va a valer 0, 1 y 2, y b corta va a valer 10, 50 y 100. Es decir, que este ciclo for va a ser 3 vueltas. En la primera vuelta i vale 0, y b vale 10, y no, el resto para la siguiente. Y defino mi w, que quiero que todos los puntos de la columna 1, que la columna 1 la voy a definir con i, esté definida por esa expresión. El seno de omega por 2m más 1, 2m, que en este caso m es b corta, más 1, sobre 2. Podría ser omega sobre 2 para que sea más parecida a la expresión. Omega sobre 2 por 2m más 1, o 1 más 2m. Por, vamos a poner por e a la menos j omega m, e a la menos j omega no más por m, en este caso m es b corta. Y me falta dividir por seno de omega sobre 2. Está todo bien. Grafico esta respuesta. Grafico la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular. Fíjense, estoy graficando acá la primera columna, que corresponde a un m igual a 10. Si yo reemplazara este por 1, sería con el m ignorando el título, un m igual a 50. Y fíjese cómo el lóbulo principal llega, en el caso del m igual a 10, llega a 21, que igual a 2m más 1. Y si lo pruebo para el caso de m igual a 50, llega a 2m más 1, 101. Y debería, para el último caso, el que estamos acá, 201, para el m igual a 100.
Como ahí. Y ahora, ¿cómo hacemos para definir los puntos en los que la respuesta vale 0? Pero me pone acá. Mayúscula de omega vale 0. Si nosotros hacemos el análisis que hicimos en la teoría, íbamos a ver que la respuesta en frecuencia se terminaba anulando cuando omega era igual a 2kpi sobre 2m más 1. Y eso termina siendo justamente por esto, porque esta respuesta se va a terminar anulando cuando el numerador se termina anulando. Y el numerador se va a anular cuando el valor que esté dentro del seno sea un múltiplo entero de pi, o sea, kpi. Entonces pongamos acá. Después se anula cuando el numerador se hace 0. Y nosotros en el numerador teníamos omega sobre 2 por 1 más 2m. Y esto se va a terminar hablando cuando sea un número entero. Acá, número entero de pi. Acá, entero. Entonces, vamos a terminar teniendo que esto se va a cumplir cuando omega sea igual a 2kpi sobre 1 más 2m. Y entonces el primer cero se va a dar cuando k igual a 1. Es decir, cuando omega sea igual a 2pi sobre 1 más 2m. Y el segundo cuando k sea igual a 2 y así. Si nosotros hacemos el gráfico y le ponemos unas líneas verticales, fíjense que hay líneas verticales en menos 4pi sobre 21, menos 2pi sobre 21, 2pi sobre 21 y 4pi sobre 21. Hacemos el mismo gráfico de antes, pero con las líneas estas verticales en los puntos estos, y vemos que justamente coincide con los puntos donde se hace 0. Que si hacemos un zoom, hacemos el límite de 0 a pi sobre 2, y lo vemos un poquito mejor. Justamente se hace 0 en 2pi sobre 21. En este caso porque es el m igual a 10. Ahora, me parece que también lo habíamos hablado en clase, pero no lo tocamos al tema y lo vamos a tocar ahora, de cómo haríamos para determinar los máximos locales, esto, hasta dónde llega el segundo lóbulo, y el tercero y el cuarto. La forma, digamos, de hacerlo, una forma de hacerlo, de manera teórica, sería dividir esta expresión, la expresión que nos da esta gráfica, sería dividir esto, e igualando a 0. De esa manera voy a obtener que en los puntos donde la derivada de esto sea 0, va a corresponder a cada máximo local. Entonces, hagamos eso.
Calculo los máximos locales y la posición de los máximos locales se va a encontrar cuando la primera derivada se anule. Y voy a copiar la imagen de la expresión de cómo quedaría la derivada de esto igualando a 0, es la siguiente. Si nosotros derivamos esto e igualamos a 0, terminamos en esta expresión. Y para resolver esta expresión, terminamos usando el método series y lo expresamos para el caso de m igual a 10. Sí. Y omega también, vamos a ver, reemplazando m igual a 10 y omega igual que antes, igual a x. Haciendo eso, para copiarlo más rápido y no tener errores, nos termina quedando así. Tangente de 21, 2m más 1, por omega sobre 2, x sobre 2, menos 21, por tangente de x sobre 2. Tengo que decirle que mi variable es x. Tengo que definir también un punto de partida. En este caso, como quiero obtener el primer máximo local, y veo que aproximadamente está entre 2pi sobre 21 y 4pi sobre 21, voy a poner 3pi sobre 21. 3pi sobre 21. Y este último término es, pongo 2 porque quiero que el desarrollo de la serie se haga con 2 términos. Porque solamente quiero sacar el primer máximo local. El máximo local, digamos, del segundo lóbulo. Si quisiera sacarle los otros, tendría que poner un número mayor acá. Les voy a dejar anotaciones para que tengan a mano. 3pi sobre 21 el punto de partida y 2 para el desarrollo de la serie con 2 términos. Al ejecutar esto, nos termina quedando lo siguiente. Que le vamos a prestar atención hasta acá nomás. Hasta acá ya no. No hace falta. Y esto lo vamos a resolver con sol. Sol, que también lo habíamos definido arriba. Y terminamos copiando esta expresión. Acá. Y la voy a copiar acá. Menos 2 sobre 21, x menos pi sobre 7, menos 21, tangente de pi sobre 14, más menos 7 menos 21, tangente al cuadrado de pi sobre 14, sobre 2, por x menos pi sobre 7. Y me falta aclararle que mi variable es x. Ejecutamos esto y nos terminan quedando 2 términos. Que lo que tendrían que hacer acá es probar el primero, pero yo ya lo probé y termina dando un valor negativo, eso porque me está encontrando el máximo que no es. Entonces, tomo el segundo. Por la duda, se lo dejo acá. Estoy copiando el segundo elemento porque el primero entrega un valor negativo. Y cuando escribo esa expresión, lo que tendrían que hacer ustedes es, acá ya lo tengo resuelto, pero lo que tendrían que hacer es copiar esto y hacer los cambios necesarios para que esté bien expresado en forma de código. Fíjense que acá cambiar tangente, tan por np, tan, pi por np, pi, y así. Esos detalles nomás, pero tal cual como está acá. En este caso, la raíz cuadrada por np. Y creo que ninguna cosa más.
Ejecutemos y nos termina entregando 0,428. Que si volvemos a graficar el gráfico que teníamos antes con la nueva línea vertical en 0,428, termina coincidiendo. Y encontramos el máximo local. Y si quisiera encontrar los otros, como les había dicho antes, expresando para más términos. Y bueno, nada más para que tengan acá. Por último, ya sí. Por último, hablando de esta parte, todavía falta. Voy a poner que si quisiera representar la respuesta en frecuencia para los distintos valores de m, lo vamos a dejar también en escala logarítmica. Lo vamos a hacer de esta forma. Fíjense que acá cambiamos, en lugar de el valor absoluto de w entre corchete 2 puntos, 0, ponemos simplemente w y le aclaramos acá una leyenda para los diferentes valores de m. El primero era igual a 10. Acá tengo 30, pero me parece que no era... Me parece que no era 30. No, 50. Sí. A ver. No se preguntan. Ahí está. Y ahí tenemos la respuesta para que... Ahí se las dejo. Bien. Viendo esto, ahí también comprobamos que el lóbulo principal, a medida que m era más grande, el lóbulo principal se hacía más grande. Y el ancho era más chico. Y por supuesto también cambian los puntos en donde se hace 0 y donde se encuentra el máximo local. Lo siguiente que les quería comentar es que vamos a ver esto en el dominio de la frecuencia. Les compartí una imagen. Ahí tenemos. En esta gráfica podemos ver la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo ideal y qué es lo que pasaba cuando nosotros aplicábamos la convolución con la respuesta en frecuencia de nuestra ventana rectangular. Y ahí veíamos cómo se terminaba modificando la respuesta en frecuencia de ese filtro, ya dejaba de ser ideal y ahora teníamos una respuesta menos perfecta. Ahora teníamos una banda de transición, que en este caso es bastante buena porque es cortita, o se aprecia, digamos, desde a esta escala. Y también teníamos un error, un rizado. Bien, ahora vamos a ver el caso en el que usamos las funciones de la cátedra. Okay, en la cátedra desarrollar funciones para representar estas ventanas en el dominio del tiempo discreto y calcular su respuesta en frecuencia.
acá yo lo voy a importar de nuevo, pero realmente no haría falta porque ya lo hice arriba. No lo quería hacer porque siempre pasa por ahí que ejecutamos una parte del código cerca del final y no nos anda porque nos falta importar. Y nosotros siempre vamos al principio y ejecutamos esto, y si no lo encontramos acá, pues en este caso me va a permitir dejarlo así. Pero no haría falta importarlo de nuevo, por la duda, claro. ¿Y cómo aplicamos estas funciones? En el caso de que, a ver si estaría bueno que las muestre. Acá está. Si ustedes van a la descripción de la función, vemos que la función representaba una ventana, acá dice ventana rectangular, pero en realidad está expresa, también sirve para ventana tanto rectangular como tipo Hamming, Hamming y Blackman. Fíjense que acá están puestas las expresiones de cada una, de las que podíamos encontrar en la teoría. En el caso de la ventana rectangular era simplemente 1. Y para calcular la respuesta en frecuencia de la ventana, usamos hvent. Y veamos cómo se hace. Ahora vamos a usar. Y para el caso en que nosotros queremos ver la respuesta de los coeficientes de la ventana rectangular de valor 10, 50, 100. Nosotros vamos a usar la opción vent. Y lo primero que le tengo que aclarar es el tipo de ventana. Así como está escrito en la función. Y el valor de m, el semiancho. M igual a 10. Por la duda. Para el resto, hay una cosa más, es que quería que vean la forma que termina teniendo esto. Fíjense que tiene, pero 21 filas, que nos la da el 2m más 1, y 2 columnas, donde la primera columna va a ser el eje horizontal y la segunda columna el eje vertical. Entonces nosotros graficamos esto. Voy a graficar en el mismo gráfico los coeficientes de las tres ventanas. Fíjense, el eje horizontal, lo llamo así, y el eje vertical con la columna 1. Fíjense cómo nos queda. Esto nos dice que los coeficientes valen 1 y son 21 para el caso del m igual a 10. Y también están desplazadas, por eso parten de 0 y llegan hasta 21. Esta parte de 0 y llega hasta 101 para el caso de m igual a 50 y hasta 201 para el caso de m igual a 100. Quería mostrarles también rápidamente, si por ejemplo yo cambiara esto por Hamming, la ventana 50, y no le voy a cambiar los nombres solamente para que vean, fíjense cómo serían los coeficientes. En este caso los coeficientes de la ventana Hamming no son los mismos que la rectangular porque ya no son 1 y termina siendo de esta forma. Eso nomás quería mostrarles de qué era lo que estábamos viendo acá. Vamos a poner como estaba. En el caso de las ventanas rectangulares, los coeficientes valen 1. Y ahora la respuesta en frecuencia. De las ventanas rectangulares usando la función hvent. Y para esto necesito definir de nuevo el n, que está definido de igual que antes, entonces no haría falta, pero lo pongo acá.
¿Y cómo sería esto? Yo tengo que, en este caso, ya lo llamo la respuesta en frecuencia de mi ventana rectangular con m igual a 10. Llamo hven. Y tengo que darle el omega y el valor de mi ventana, este, que como tiene dos columnas, tengo que darle la columna del eje vertical. Punto, coma, primer columna. Y lo mismo para las otras. La de 50, la de 100, 50, 100. Y me parece que también terminaba pasando lo mismo. Lo teníamos ya acá. Estaba expresado de la misma forma. Ah, no, en este caso termina teniendo tres columnas. Pero es igual que en el otro, que la columna 0 es el eje horizontal y la columna 1 el eje vertical. Entonces cuando yo grafico, columna 0 de hvent R10, la columna 1, y fíjense, estamos obteniendo lo mismo que teníamos antes. En este caso el m igual a 10 es esta, por cuestiones de escala no se ve igual que en el otro, pero esta respuesta tendría que ser la misma que esta. Y acá ya podemos comparar mejor, viendo que el lóbulo del m igual a 100 es mucho más grande que el resto, y fíjense que el ancho es mucho menor. Y esa sería la forma de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con las funciones de la cátedra. La siguiente cosa que vamos a ver es el tema del efecto, el efecto que tiene la ventana rectangular sobre el filtro pasabajo. Eh, y compartir una imagen. Bien, acá tenemos la respuesta en frecuencia de los coeficientes, tanto los coeficientes del filtro ideal como los coeficientes de la ventana están desplazados. Y haciendo el producto de estos, obtengo los coeficientes del filtro real, digamos, entre comillas. El filtro a cómo quedarían los coeficientes del filtro ideal aplicando la ventana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesito definir mi m, que ya estaba definido antes, que era un arreglo de 10, 50 y 100, un omega c, que en este caso, vamos a decir que sea pi sobre 2, y necesito un arreglo vacío para los coeficientes del filtro pasabajo ideal. Que luego voy a ir llenando con la expresión que teníamos antes, con un ciclo for. Y necesito un NH para cada M. Entonces, quiero que sea un arreglo en donde el NH tenga
2m más 1 elementos. Entonces voy a poner 2, m es el valor de b corta, más 1, y tengo que decirle que sea del tipo flotante. También defino una variable auxiliar, que es para ir calculando los coeficientes, y después la voy a ir sumando a otra variable que los va a contener. Y termino poniendo la misma expresión que teníamos antes. Que si se acuerdan era que cuando NH tenga el valor no ahora de 0, porque ahora está desplazada, sino de m, cuando NH valga eso, tiene que tener el valor de la rama inferior, que habíamos visto antes. Oh, ya no escucho. Bueno, por ahí estaba. No lo estoy encontrando. Ahí está. Ahora la rama inferior. Y para el resto, este. Seno de omega c por NH menos m sobre pi por NH menos m. Y por último, este valor de la variable auxiliar que estoy creando en cada ciclo, lo voy a ir guardando en el arreglo vacío que creé arriba. Le voy a ir sumando, le voy a ir, digamos, añadiendo hacia la derecha con el método append. Con el método append le digo que a esta variable agregue el valor que tenga la variable auxiliar. Y si yo verifico cuántos elementos tiene esta variable, vemos que va a terminar teniendo 323 elementos. ¿De dónde sale eso? De que yo sumé, de que fui agregando a través del método append los valores de 2m más 1 para cada m. Que en el primer caso era 2, el primer m vale 10, más 1, 21. El segundo, que es 2 por 50 más 1. El tercero, 2 por 100 más 1. Y ahí viene esta cantidad de elementos, porque estoy agregando los primeros 21 elementos de esta variable, son los coeficientes para el m igual a 10, después del 21, es decir, del 22 hasta el 22 más 101, van a ser los de el m igual a 50, y el resto para este. Y eso, para graficarlo, lo muestro así. Fíjense, acá pongo los arreglos para el eje horizontal, y para el eje vertical le digo que los coeficientes del filtro paso bajo ideal, para el caso de m igual a 10, son los elementos desde el 0 hasta el 21, sin contar el 21. Para el segundo, desde el 21 hasta el 21 más 101, 122. Y para el último, del 122 para el final, que le pongo len de esto. Nos termina graficando los coeficientes del filtro paso bajo ideal para el m igual a 10, son 21 elementos, y está centrado en 10, en m1 le podríamos decir, m igual a 10. Para el m igual a 50, va desde 0 hasta 101, centrado en 50. Y el último, centrado en 100, que va desde 0 hasta 201. Y ya que tengo mis coeficientes del filtro paso bajo ideal, pasamos a calcular.
la respuesta en frecuencia de esa cantidad, esa cantidad de coeficientes, pero una cantidad truncada, porque estamos aplicando la ventana rectangular. Y eso nos va a dar, para el primer caso, una cantidad de coeficientes, después de aplicar la ventana, de 21 coeficientes, 101 coeficientes y 201 coeficientes. Y acá usamos las funciones de la cátedra. Hacemos el cálculo. Fíjense, le digo que los coeficientes de la ventana rectangular, los coeficientes de mi filtro aplicando la ventana rectangular, lo hago a través del producto de los coeficientes del filtro pasabajo ideal, los primeros 21 elementos, porque este es correspondiente al m igual a 10, por mi ventana rectangular correspondiente también al m igual a 10. Y lo mismo para la 50 y para la 100. Así termino obteniendo los coeficientes. ¿Cómo quedarían los coeficientes de estos truncados? Después de aplicar la ventana. Y después con la función hven calculamos la respuesta en frecuencia de nuestros filtros pasabajos ya no ideales, aplicando la ventana. La ventana rectangular con m igual a 10, 50 y 100. Y si nosotros hacemos el gráfico de estas respuestas en frecuencia, que ya no van a ser ideales, fíjense, la primera columna era para el eje horizontal, la segunda columna para el eje vertical, gráfico los tres en un mismo gráfico, y terminamos obteniendo la respuesta en frecuencia de nuestros filtros pasabajo para un m igual a 10, 50 y 100, aplicando ventanas rectangulares. Noten los cambios, como para un m mayor, la banda de transición se hace más chica. El primero, en el que la banda de transición es más lenta, es para el m igual a 10, y las otras, que no se distingue mucho la diferencia, es para el m igual a 50 y 100. También la amplitud que alcanzan los lóbulos secundarios es mayor para un m menores. Eso quiere decir básicamente el rizado, el error que nos da en la banda de paso como en la banda de rechazo. Y por supuesto me gasté en pi sobre 2 porque es lo que definimos arriba. Hasta ahí, espero que no quede ninguna duda. Cualquier cosa que quede en el medio, pregúntenme más. Porque ahora vamos a pasar con... Vamos a hacer más rápido. Porque lo mismo, pero para el caso de la ventana Hanning. Les voy a poner una imagen para que sea más rápido, para que la tengan a mano ahí. Quede en la clase. El mismo procedimiento que antes, pero con la expresión de la ventana Hanning. Y haciendo lo mismo con las funciones de la cátedra. Primero, definimos las ventanas, los coeficientes de las ventanas, y aclaramos acá Hanning para un m igual a 10, 50 y 100. Y hagamos el gráfico de coeficientes, como habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que eran todos 1 acá? Pero en este caso son ventanas Hanning y son de esta forma, que suavizan en los extremos. Este es para el m igual a 10, m igual a 50 y m igual a 100. Y para graficar la respuesta en frecuencia de estas ventanas, también usamos la función hven, le definimos el w, nuestras ventanas, y nada más. Y a la hora de gráfica, nos terminamos quedando el gráfico de la respuesta en frecuencia de las ventanas. Una cosa que ya podríamos ir notando.
el lóbulo más alto corresponde al m igual a 100. Pero fíjense que ahora el lóbulo principal no llega a 201, llega a 100. O me parece que llega a... Yo hago un zoom. Me parece que justo llegaba a... vamos a hacerlo a 99,5 hasta 100,5. Me parece que justo llegaba a 100,5, que termina siendo justamente 201/2. Pero bueno, eso nada más como algo curioso que deberían notar. Si, por ejemplo, les pusieran un gráfico de la respuesta en frecuencia de dos filtros con m igual a 100 y el lóbulo principal, uno llega a 100 y el otro llega... perdón, si les dicen que esta es la respuesta en frecuencia de una ventana con un m igual a 100, tendrían que saber decirme que no se trata de una ventana rectangular, sino en este caso una ventana Hanning, o si comparamos después con las otras, podría tratarse la otra, pero sabemos que no va a corresponder a una ventana rectangular. Por el caso de la ventana rectangular, la amplitud de este pulso era de 2m más 1, no de esta que estamos viendo acá. Y ahora sí vemos al igual que como hicimos con el caso de la ventana rectangular, si analizamos el efecto de la ventana Hanning sobre el filtro abajo, es que le dejo otra imagen, pero creo que es la misma imagen de arriba, entonces no tiene sentido dejársela. Vamos a ver aquí. Acá estoy haciendo lo mismo que hicimos para la ventana rectangular. Calculo los coeficientes aplicando las ventanas a los coeficientes del filtro paso abajo ideal. A veces en celdas diferentes. Ya con esto calculo la respuesta en frecuencia, le doy con la función HBen, le doy el W y los coeficientes, truncados, entre comillas, truncados y suavizados. Y gráfico. Este va a terminar siendo el mismo gráfico de este tipo, pero en vez de con ventanas rectangulares, con ventanas de tipo Hanning. Fíjense la diferencia, ya no tenemos lóbulos, ya no tenemos un error grande acá. Por ese lado la respuesta es mucho, mucho mayor. Así que bueno, dependiendo de lo que uno necesite, podría preferir esta ventana en vez de la rectangular, que suele ser lo más común. Por ahí en este caso me parece que la banda de transición en el caso de la ventana de m igual a 10 es mucho más grande. Entonces eso nos complicaría en el caso de que quisiéramos que sea más abrupto para un m igual a 10. Pero bueno, eso uno lo ve en función de lo que necesite. Y ahora lo que quería hacer era una comparación de cómo sería con todas las ventanas. Que lo voy a poner acá. Realizar una comparación entre todos los tipos de ventanas que mencionamos. En primer lugar voy a dejar definido esto, es para la ventana Hanning que la acabamos de hacer arriba. Dejo definido estos términos porque lo voy a hacer de la misma forma para los otros. Y ahora lo vamos a ver. Para el caso de la ventana Hamming, que simplemente voy a dejar una imagen. Para el caso de la ventana Hamming, perdón, con M, está acá. Y igual que acá, lo hago, pero con la ventana Hamming. Fíjense que estamos analizando el caso, podría aclararlo acá. Las comparaciones que estamos haciendo son con
m igual a 10. Y hago todos los cálculos ahí. Para el caso de la ventana Blackman, que es la última que nos está faltando. Para la ventana Blackman, con su expresión. Y lo mismo que acá, pero Blackman. Y primero vamos a hacer el gráfico para los coeficientes de todos los filtros. Solamente vamos a ver los coeficientes para el m igual a 10, pero para los 4 tipos de ventanas. Lo tenemos acá. Para la ventana rectangular, la ventana Hanning, Hamming y Blackman. Todos para el m igual a 10. Y lo podemos ver acá. Llegan todas hasta 20. Las de 0 a 20 son 21 elementos. 2m más 1. Están centradas en m, en 10. Y fíjense, la diferencia entre el rectangular con las otras sí es bastante evidente. Pero entre las ventanas Hanning, Hamming y Blackman ya son un poco más parecidas porque las tres suavizan en los extremos. Pero bueno, son diferentes ventanas que se crearon y se pueden usar. Ahora vamos a hacer la comparación con los gráficos de la respuesta en frecuencia, que es esta. Vamos a ver para los casos del m igual a 10, pero de las 4 ventanas. Dejo acá. Fíjense, de a primera vista tengo que ver que, y acá puedo ver lo que les había dicho antes, que para la ventana rectangular el lóbulo principal es más grande, porque vale 2m más 1, y los otros son más chicos. Y los lóbulos secundarios están más presentes, digamos, tienen una amplitud considerable en el caso de la ventana rectangular, y no en el caso de las otras ventanas. Esto es para, bien, todo esto es para m igual a 10. Por último, acá les dejaba, no por último, un poquito más, el gráfico de los coeficientes. Los coeficientes de las ventanas. Y fíjense, tenemos los coeficientes de cada puntito de la ventana rectangular, de la ventana Hanning, Hamming y Blackman. Los podemos ver ahí. Y ya por último, la respuesta en frecuencia. Vendría a ser esto. Pero para el m igual a 10 y poniendo las ventanas rectangular, Hanning, Hamming y Blackman. Lo vemos ahí. Y fíjense, los lóbulos esto, que ya nos está diciendo que es de la ventana rectangular. El rizado, que es mucho mayor en la banda de paso con la ventana rectangular que el resto. Y si los comparamos, bueno, obtenemos esto. Por supuesto que a la hora de resolver los ejercicios del trabajo práctico, no lo van a tener que hacer, a menos que el ejercicio lo pida, de la forma teórica, sino aplicando las funciones de la cátedra, que nos facilitan la vida. Pero es importante que las busquen, las lean. Yo les recomendaría fuertemente que siempre que vayan a usar una función, que lean qué hace, lean qué les pide, y lo tengan siempre presente. Y por ahí, si dudan, pongan anotaciones al costado cuando las usen. Yo lo hago mucho. Y bueno, ya me parece que con esto sería todo. Y creo que estaremos listos para el trabajo práctico del viernes. ¿Alguna duda les quedó? No, Gerard, quedó bastante claro este momento.
Buenísimo, bien. Ahí escuché algo. Ah, buenísimo. No sé si ya... Ah, veo que ahora somos más, o sea que ya han llegado el resto. Ya está tomada la asistencia, ¿verdad? Sí, ya está completada con los que se conectaron después. De 10. Bueno, quedan liberados, ¿no, chicos? Chicos, yo les sugiero que hagan todos los ejercicios de trabajo práctico y los ejercicios adicionales que la cátedra les propone. Sí, están cargados los ejercicios adicionales también. Bueno, profe. Perfecto, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos, chicos, que anden bien.